Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de el podcast Puntos de Experiencia. Como veis aquí hemos subido de nivel y de cantidad de personas, así que le doy la bienvenida aquí a Víctor, que está con nosotros, y hoy se nos une para hablarnos de un juego que ha estado llevando a clase. Perdonadme que yo hoy no tengo voz, así que también aprovecharé que ya que he traído yo al invitado, le dejaré que exponga hoy por mí el tema y yo intentaré hacer los aportes que pueda. Así que, Víctor, bienvenido. Muchas gracias, bien hallados. Uriol, bienvenido otra vez aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo listo, bien, y empezamos. Pues listo. Comentábamos antes, mientras estábamos esperando para grabar, que la estructura será la misma. Traeremos dos temas, o si yo al final luego me vengo arriba, igual traigo un tercero. Pero bueno, le daremos pie a que el invitado sea quien empiece. Así que, Víctor, ¿qué nos cuentas hoy? Pues la verdad, un poco gracias por invitarme. Y la cosa, pues es un poco presentar las experiencias de videojuegos en el aula. En este caso son dos, aunque nos centraremos en Supremacy 1914, aunque también se puede estar, digamos, con el mismo lote o misma forma de gamificarlo, pues podemos utilizar Grepolis, de tal manera que podemos tratar temas de la antigüedad o temas más cercanos del siglo XX. Entonces es un juego humor de multijugador, online, tiempo real, estrategia, que pues, nos sirve como hilo conductor para ir tratando ese tema desde el periodo de entreguerras, Primera Guerra Mundial, eh, y previo a esa Primera Guerra Mundial, la paz armada y todo ese tipo de conceptos. Y es de destacar, y en este caso tengo suerte que yo ya he podido jugar, que la estética del juego no es que llevas un personaje y van dando saltos por ahí haciendo cosas, sino que al final tienes un mapa donde se ve representado la situación de este mapa en las partes que puedas acceder a ver. Y, y luego tienes mucha parte de información, de ir mirando datos y de ir, ¿no? Es más de este análisis de información que tan visual. Eso es, al final no es un juego de guerra en sí en el que pueda aparecer violencia explícita, sino que todo es como un tablero de ajedrez. Digamos, yo pongo el ejemplo del Risk, una especie de Risk, pero a nivel un poco más complicado, con recursos, con gestión de mapas, gestión de estrategias, un pelín más complicadas, pero digamos que lo que se ve es eso, es el movimiento en tiempo real de diferentes países, fronteras, que todo está bien llevado desde un mapa europeo, incluso el mapa eh, hacia los Estados Unidos, el completar toda la Gran Guerra desde 1910, que se puede empezar, digamos, con los países previos a esa Primera Guerra Mundial, desde el Imperio Alemán, la Rusia de los zares, el Imperio Austrohúngaro, a cómo puedes ir generando esos mapas hasta después de esa Primera Guerra Mundial. Entonces te deja muchísimos espacios de reflexión. Al final se concentran en tres tipos de actividades, sobre todo. La primera, obviamente, conceptuales. Necesitamos que sacar ciertos conceptos, pero que nos viene muy bien el juego para incluirlos. El tema, por ejemplo, el juego permite poner periodos de paz, pero tú sabes que te estás armando, que estás diciendo, vale, esto va a explotar en algún momento, sabes el tiempo que te queda y pues puedes meter con chavales grado básico, con chavales de cuarto de la ESO, por ejemplo, primero de bachillerato, pues tratar temas de paz armada, puedes crear conceptos de la importancia de los recursos, que ahora, por ejemplo, si hacemos paralelismos, lo ven muy cercano, ¿no? Por ejemplo, con el cierre del estrecho de Hormuz, la pérdida de petróleo, de gasolina para ciertos elementos, o cuando vamos, taponó el canal de Suez con el barco, con el Green Coast o algo así, era Green algo. Eh, pues, digamos, puedes decirles, bueno, pues si estamos en un periodo de guerra, de inestabilidad en Europa, ¿cómo podía afectar eso a ciertos recursos? ¿Cómo puede afectar el no tener esos recursos? Luego actividades más procedimentales, obviamente.
porque al final vamos hacia ese aprendizaje basado en juegos, en este caso videojuegos, en el cual pues tiene una serie de procedimientos dentro de esa gamificación, y luego también nos da una parte de valores, una parte actitudinal, una parte de tratar los temas de las alianzas, por qué se disolvieron las alianzas, por qué en la Segunda Guerra Mundial después pasarían el tema de cambios en las alianzas, Unión Soviética con la Alemania nazi, o por qué falló la Sociedad de Naciones. Es decir, al final el juego, el videojuego en este caso, se convierte como en el vehículo que te da esa narrativa, que te da esa estética, que te da ese punto de juego que les da la motivación extra para decir, "Oh, vamos a ver cómo lo hacemos". Pero en realidad lo que estás haciendo es enseñar el temario que te toca de diferentes maneras. Porque para quien Mm. no lo haya pillado, Víctor es profesor de historia y, y también una de las cosas que creo que es muy interesante, que el hecho de ser un videojuego hace que muchos de los procesos vayan automáticos. Entonces, descarga mucho la labor del profesor de esa gestión o eh, evita que puedan haber fallos, ¿no? A ver, veces cuando hay saturación o cuando hay muchas cosas que gestionar, eh, pueden haber fallos o errores que se cometan o yo que sé, que se te caigan las piezas del tablero, imagínate a mitad de partida. Y esto es una de las cosas que también es un factor a tener en cuenta. Uriel, sí, yo dije que no iba a hablar. Tengo dos cosas. Una, tirando el hilo de lo que decías ahora, por ejemplo, Peyo Corral, exalumno del máster y profe del máster ahora, am, ha desarrollado también algún juego, pero es un juego analógico. Yo creo que algún día lo tenemos que invitar para que nos explique cómo hace lo mismo desde un punto de vista analógico, ¿no? Que eso es interesante. Pero escuchando a Víctor, a mí me venía la duda, yo porque he visto cosas, pero si partiendo de cero, vale, pero tú cuando entras en el juego, ¿quién eres? ¿Qué eres? Te das de alta en el juego y en este juego tú eres un país concreto, eres, ¿no? Las perspectivas de los alumnos son diferentes según lo que hayan hecho, lo que hayan decidido inicialmente. Claro, inicialmente lo puedes gestionar de dos maneras. Una, permitir al juego cuando tú creas la partida, porque lo bueno de este videojuego es que es verdad que a un ritmo un poco lento, pero te permite generar tus propias partidas cuando ya tienes cierto nivel, de tal manera que creas partidas privadas. Digamos, así tienes a tus alumnos en esa sala, digamos, en ese espacio controlado, en el que juegas con ellos. De tal manera que puedes permitir al hacer esa partida que ellos mismos sean quien elijan país o salga de manera aleatoria. Cualquiera de las dos también te da para formular preguntas. Por ejemplo, yo les doy un cuaderno de trabajo, y ese cuaderno de trabajo, desde la cosa más tonta, que es que cuando a ti te da un país, tu personaje tiene el título de ese país. Si es en Rusia sería el zar, si es España aparece la foto de Alfonso XII, XIII, si es Italia es el rey Víctor Manuel, el rey Jorge V en el Reino Unido, de tal manera que te permite hacer como un quién es quién. ¿Vale? Al final, y puedes ir metiendo elementos motivacionales desde lo más básico, que es, yo que sé, les pones una imagen, yo siempre hago la misma comparativa, para que vean la unión de todas las monarquías, cómo se han ido enlazando esa nobleza europea, esas casas reales. Les pongo una foto del rey de Inglaterra y el zar de Rusia en el mismo momento, juntos, previo, digamos, a esta guerra mundial. Son idénticos, son gemelos. O sea, son todos. Y empiezas a hablar de la reina Victoria, lo enlazas con los reyes actuales, que al final, para saber quién eran los Romanov, saber si los esqueletos de los Romanov eran ellos, la famosa Anastasia, ¿no? Que se perdió, pidieron el ADN a Felipe de Edimburgo, al padre del actual rey inglés. Es decir, el videojuego te permite toda esa estética, todo ese camino, a que en una mera elección, aunque sea aleatoria, ya te permite un juego con ellos. Un juego de roles, de ver quién eres, por qué eres, el lenguaje que utilicen. No desvelo ningún secreto, que nosotros hemos jugado, estamos jugando y utilizamos hasta ese lenguaje. El gobierno de la Francia tal, lanza su ataque, no sé qué, o el zar de Rusia ha mentido. Entonces les metes un poco esa empatía histórica.
No a niveles, yo que sé, como puede ser con realidad virtual o como puede ser en un role-playing, pero sí les das esa pequeña habilidad de que se metan en el papel y utilicen ese lenguaje, utilicen esas fotos, se den cuenta de ciertas cosas que pasa ahora. Sí, eso, muchas veces desde preguntas tontas, pues eso, que la reina madre de España sea princesa de Grecia, porque se conjuga todo y es primo de la reina Isabel segunda y es no sé qué. Entonces al final les das un contexto que desde el mínimo detalle del juego puedes llevarle a hablar de muchas cosas. Sí, hay dos cosas que me vienen a la cabeza cuando decías. Uno es el videojuego Valiant Hearts. No sé si lo has jugado. Sí, Aquí plataformea, pero es interesante cuando vas pasando por diferentes momentos, van emergiendo, vas capturando muchos elementos que te explican el contexto histórico, en este caso que pasaba en tiempo de guerra, ¿no? Pero la gente, la vida de la gente, etcétera, etcétera, que me parece muy interesante, ¿no? Porque si no, a veces nos quedamos solo en el gran contexto de guerra y nos olvidamos la historia pequeña, ¿no? Aquellas historias pequeñas. los olvidados, ¿no? Que al final Francia conquistó Alemania o Estados Unidos tal, pero no es la gente, es cómo vivía esa sociedad, cómo lo pasó ese periodo Y aquí de añadiría guerra. hay un juego de mesa que se llama Los Inseparables, no sé si lo habéis jugado. ¿No? ¿No habéis jugado de Los Inseparables? Es el juego más deprimente que existe. Pero voy a hacer un movimiento técnico, un momento. Está aquí. A ver, ¿me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? Pero pensaba que estaba aquí, no sé dónde está. Bueno, así, aquí. Espera, que lo enseño. Si puedes sacar los dibujos, o sea, los juegos es que al final no era un dibujo. Tiri, 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 Los Ah, Inseparables. pues la caja lo he visto en Vale. la tienda de referencia aquí en Entonces, Burgos. Primera Guerra Mundial, lo digo porque puedes complementar con todo esto. Los jugadores tiene un punto de como requiere como un aprendizaje, ¿eh? Pero puede ser algo de decir, oye, lo sueño jugar en el patio que lo juguéis. Porque es terrible, porque nos da mucho para pensar. Es Primera Guerra Mundial, somos un grupo de amigos. Además, la historia es que son los amigos, son los abuelos, forma parte del grupo de los abuelos de uno de los autores, que fueron todos juntos a la guerra. Entonces, se van produciendo situaciones y lo que va provocando es, ah, el juego lo que provoca es la sensación de desmoralización o de derrota total a medida que vas viendo cómo vas poco a poco minando tu manera de hacer. Entonces tienes menos opciones para hacer cosas y tu objetivo es intentar llegar vivo hasta que se declare la paz. Qué curioso. Entonces es interesante porque hay una gran guerra, ¿no? Una gran guerra de los grandes países, que sería el gran movimiento, y luego es, vale, y si lo ponemos en la mirada de las personas, cómo lo viven estas personas en primera persona, ¿no? Es un poco como también pasaba con el This War of Mine, ¿no? Que no se basa en los soldados que están pegándose tiros, que en este caso también son soldados, ¿no? Pero sino es en la vivencia de un soldado, ¿no? Algo más terrenal, ¿no? No tanto de la importancia de la guerra, sino de la persona. Mm, mm. Y ahora yo he preparado una colección, o sea, solo está en catalán, se llama Estirando el fil de la memoria. Estirando el hilo de la memoria es una colección de 5 juegos para hacer en el aula para trabajar temas de memoria histórica. Entonces son temas diferentes. Por ejemplo, hay uno que está basado en un juego de rol, es un juego de rol donde hay personajes diferentes que están en un tren, cada uno viendo desde hacia la frontera con Francia, cada uno tiene un objetivo oculto. Entonces, no puedes hablar en un contexto de dictadura porque cuidado lo que dices porque no sabes quién son los otros. Entonces, es un juego más de rol, de roles, para emular esto, ¿no? Para poder explicar esto. Y hay otro, por ejemplo, que lo que hacemos es revivir una historia real, además pasó en mi pueblo, fue buenísimo porque la descubrí y es como una historia espectacular de una mujer represaliada por el franquismo porque no quiso casarse con el hijo del terrateniente. Entonces, la gran historia de esta mujer que cuando muere, la realidad es que cuando muere, encuentran sus memorias escritas por ella y dice, yo no quiero que se olvide esto. Mira. Y aquí está, Coca-Cola. está Auriola aquí para darle. Sí, estamos aquí para, para darle voz a esta gente. Pero creo que es chulo, ¿no? Es decir, ir a las grandes miradas por una parte, luego bajas a lo pequeño, ¿no? Porque cuando hablamos de paz, ¿qué hablamos cuando hablamos de paz, ¿no? Entonces aquí hay todo el trabajo de cultura de paz, ¿no? Como que no es la ausencia de violencia, es una paz en positivo. Imagino que lo conoceréis y quien nos escuche también, pero uniendo, digamos,
vuestra zona natal y la mía, el maestro que prometió mar de Antonio Benaigues, Sí. que también es una historia de esas ocultas hasta que gracias a la recuperación de los cuadernos y recuperación un poco de esa memoria histórica, ¿no? Que es tan necesaria. Son grandes historias, ¿no? Que pasan como muy desapercibidas. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos en Cataluña tenemos un programa que se llama Cuánta Guerra, que lo que hace es tomar personajes famosos, ¿no? E intentar que descubran cómo vieron sus abuelos la guerra. Y entonces, el último capítulo, que es Gerard Quintana, que es un cantante de un grupo de rock catalán, que dice, claro, mi abuelo era un señor que apareció un día en casa, ese señor que, no que venía de Francia, que no hablaba con nadie, y van resiguiendo la historia y es espectacular. Pero es increíble la historia de este hombre, cómo tuvo que vivir solo toda su vida, en Francia no podía volver. Claro, dices, hostia, son grandes historias como para luego poder estirar, ¿no? Qué guay. Está... Bueno, va, voy por lo que os... Iba a traer una cosa, pero traigo otra. ¿Os parece? Tú haz lo que quieras. Total, tampoco sabemos qué era. Ya, pero lo tengo que cambiar en el documento, que si no, luego Ya te cuando lo cambio yo. publicamos en la web será un lío. Vale, porque tiene relación, es decir, estaba escuchando y digo, hostia, pero es que tiene relación. Ah, yo creo que hace muchos años que hacíamos un programa de radio con unos amigos sobre juegos, claro, y teníamos una sección que se llama Héroes Lúdicos, que era gente que eran nuestros héroes, ¿no? Entonces yo soy muy poco pitómano, pero hay gente que para mí dices, hostia, lo que hace vale mucho la pena. Y uno es Matthew Farber, os he traído que un libro suyo, Gaming Cell, en la web ponemos, en los enlaces ponemos la web a su página personal. Este Gaming Cell lo que hace es cómo utilizar los juegos para trabajar todo el aprendizaje socioemocional, ¿no? Entonces, trabaja mucho desde el trabajo de videojuegos, ¿no? Cómo los videojuegos, porque normalmente hace mucha gracia cuando vemos temas de aprendizaje basado en juegos, para entendernos en países latinos se habla de juego de mesa, en países anglosajones se habla de videojuego. Es una cosa muy curiosa. Entonces es como, aquí todo lo que explica él son videojuegos en general, y va trabajando a partir de videojuegos concretos, cómo poder profundizar en cada videojuego para trabajar temas de aprendizaje socioemocional. Qué guay. Pero es mi punto de partida porque cuando vas a ver las cosas que ha hecho él, tiene un libro que de hecho este jueguecito que os explicaba, este juego de roles, que no de roles, se llama juego de roles, que he preparado sobre memoria histórica. Está basado en un juego que aparece en un libro suyo sobre juegos de rol para trabajar en el aula temas de historia, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante, son jueguecitos pequeñitos, muy fáciles de hacer. De hecho, tenemos publicado en español hay un libro que se llama Feminismos, que se parecería un poco. Son juegos de rol explicados en 2 páginas, que son, de nuevo, no son la gran partida de rol con un máster, sino es crear crear una situación con papeles diferentes que la gente represente. Es decir, sería más juego de roles que de rol, pero que dan muchísimo de sí. Yo creo que vale mucho la pena conocerlo. Entonces, el trabajo de Matthew Farber en este sentido a mí me parece muy interesante porque nos permite utilizar el juego como para profundizar. Tiene un libro sobre aprendizaje basado en juegos, un libro sobre gamificación, que son experiencias que son como muy enriquecedoras, irlas viendo para ver maneras diferentes de hacer. Y tiene un libro que salió a finales del año pasado, a los finales del 25, estamos grabando en el 26, si nos escuchas en el 2340, estamos grabando en el 26, que no he podido leer aún, pero que me fascina porque luego lo escribe a medias con Tracy Fullerton, que tiene también la mirada de las experiencias lúdicas. Entonces, hostia, a mí me flipa mucho ver cómo podemos trabajar no del juego desde el punto educativo pensando en el juego, sino pensando en la mirada de la persona que juega. Sí, darle la vuelta, ¿no? No poner el foco en esa persona que juega y ver qué le puedes emocionar, motivar, podría ser. Sacar el Y, lado más afectivo. y una de las cosas, mira, lo comentábamos, se lo tiene en el máster, ¿no? Tomas cualquiera de sus capítulos y está lleno de referencias. Son libros que son puertas de entrada, ¿no? Y hay libros cul-de-sac, ¿no? Libros que llegas y hayas acabado, porque
no hay referencias bibliográficas de nada y Dios nuestro Señor ha dictado ese libro y ya está. Y este no, este lo abres y dices, hostia, y a partir de aquí me voy a otro juego, me voy a otro, me voy a otro. Y me hace mucha gracia porque el primer juego que él cita es Gris. Y Eso. le escribí a Matthew Farber diciendo, hostia, me gusta mucho el libro, ta, ta, ta. Me pasó la recopilación de todos los juegos, hizo una página web con la recopilación de todos los juegos que aparecen aquí, que me parece que es también un trabajazo interesante que él hizo. Y le dije, hostia, una de las cosas que me ha hecho mucha ilusión es que empiezas con un juego que nosotros en Barcelona, en ENTI en Barcelona, el profesor de psicología es el asesor del videojuego Gris, un videojuego hecho en Cataluña, ¿no? Entonces es chulo empezar y te sientes en casa, ¿no? ¿Por dónde quieres seguir, Iñaki? Yo, por recuperar la voz. No, la verdad, hoy la idea era traer dos temas. A ver, siempre al final luego con Uriol vamos tirando y van saliendo un montón de cosas. Creo que es importante también destacar que cualquier cosa que quieran buscar sobre tu juego, tienes ya la charla hecha, tienes vídeos montados donde lo explicas todo en muchísimo más detalle, donde explicas dinámicas, muestras tus documentos y demás, que creo que es muy importante poder compartirlo también. Que ahí pueden ver diferentes dinámicas. Por ejemplo, hay una dinámica que era muy interesante, que era la de las noticias, que tienes la dinámica que te permite que los estudiantes escriban noticias y el propio juego va haciendo noticias que reflejan lo que pasa en el juego, ¿no? En plan, tal sitio se revela, aquí han ganado un combate a no sé quién, pero luego tú puedes ir añadiendo noticias extras, que ahí es donde se generaba sobre todo esa parte en la que escribes como si fuese el general o escribes como si fuese el periódico, intentando dar información. Sí que es verdad que al final sale tu símbolo al lado y al contrario que a veces con algunos periódicos, allí ves de qué palo cogea cada de esto, ¿no? Pero me parece que es muy importante, bueno, y eso que si quieren más información que pueden acudir a tu web Sí, y, ahí. y ahí tienen todo esto. Ahí la verdad que es aprovechando un poco las dinámicas del propio juego. O sea, el juego tiene de European Illustrated, que es como lo llaman al periódico, digamos, dentro del propio juego. Entonces, utilizando un poco esas noticias diarias, pues lo que se les propone en el cuaderno de trabajo, que también está disponible, es editable completamente a lo que quiera el docente hacer con ello. La propuesta que les hago yo es en una 3 una portada con la misma estética que el propio videojuego, el mismo nombre y tal, generen una noticia importante. En este caso es el armisticio de 1918. Entonces, para que vean cómo se trató el armisticio y podamos leer fuentes históricas del momento, etcétera, lo que hice fue una recopilación de la Hemeroteca Nacional, de periódicos de ese 12 de septiembre, a veces 13, a veces 14, se explica un poco que la inmediatez de las noticias no era la de ahora, ¿no? Que salía al día siguiente. Es verdad que muchos periódicos son del 12 de septiembre, eh, pero eh, digamos, vamos viendo, perdón, del 11 de noviembre, estoy yo tonto. Eh, Van viendo un poco es lo que tú dices, el contenido que tenían esas noticias, cómo lo tratan algunos, pues deshonrosa derrota, otros hablan del armisticio de la venganza, y hay de todo, desde el diario madrileño de la época al Español, al ABC, al Le Figaro, un montón de periódicos ya recopilados que ellos pues en grupos van viendo y se eh, van trabajando y luego ellos generan su propia portada, su propia noticia. Entonces eh, se ve reflejado un poco el cómo trabajar cooperativamente y con fuentes en esa actividad también, que no es mucho trabajo de aula y no es tanto videojuego. Al final, el videojuego, como digo, es un hilo conductor, no es estar jugando al videojuego. Jugar al videojuego pueden hacerlo en cualquier momento. La cosa que es, en clase se trabaja, en clase se hacen las actividades, en clase se trata el tema, se tratan cosas que sean de hablar, de escribir, de que se expresen, sobre todo. No, no es únicamente el videojuego, eso es una cosa que sí que me gusta siempre dejar claro, que no se trata de ir a jugar y qué guay que he ganado esto o he perdido lo otro, no, no, es lo que hay detrás, todo el trabajo, todo su cuaderno, desde el diario, hacer un diario de todo lo que vas haciéndolo, ver cómo vas aprendiéndolo, a ciertas actividades, luego
un poco siguiendo el concepto de flujo, ¿no? El de la motivación y el tiempo, el ir sacando de vez en cuando algunas misiones extra, porque igual, pues eso, la balanza va bajando y hay que volver a motivarles. Entonces les van llegando misiones. Entra los Estados Unidos en la guerra. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha entrado Estados Unidos? Otro es los cambios en las alianzas. Y una que me gusta mucho es la vida en las trincheras. El ver las penosidades que pasó la gente de a pie en los soldados de a pie en esas trincheras durante, en algunos casos, 3, 4 años. Y que a partir Entonces, de ahora jugarás a los inseparables en esa parte. totalmente, totalmente. Eso me lo he apuntado y Tengo, tengo que ir a por él. Tengo que ir a por él. tengo dos cosas, una que no recuerdo, soy un desastre, eso me pasa cada vez, que es una novela, luego la recordaré, una novela juvenil que empieza en Sarajevo en 1914. Y es espectacular, es una novela espectacular. Si me das un momento la encontraré, pero mientras vais hablando, pero no me da tiempo. Nada, ya Pero, para pero otro sí día, que no te preocupes, sí. no, no, pero la incorporaremos ahora, porque si no nos olvidaremos. Pero hay una cosa de la que has comentado, y he estado buscando, pero no lo he encontrado, hay gente que recopila periódicos de la época como una manera de trabajar, ¿no? Habla como el aprendizaje basado en noticias, ¿no? O en fuentes reales, ¿no? Que me parece muy interesante que mezcles todo, es decir, lo que tú dices, el juego es como el catalizador, el que genera. Siempre decimos que una experiencia de BJ, el juego, si lo sacas, se desmonta todo, porque el juego es el hilo conductor. Pues aquí el juego es muy claro el hilo conductor. Y luego todo el resto de cosas se articulan gracias a lo que van viendo en el juego, ¿no? Pero esta presencia de, mm, esta presencia de las fuentes directas me parece muy relevante, ¿no? Por lo tanto, tienes colección de fuentes directas que has ido buscando. ¿Cómo lo haces esto? Y la otra pregunta que quiero hacerte es, ¿y cuándo juegan? ¿Juegan en el aula? ¿Juegan en casa? ¿Es clase inversa? ¿Juegan en casa y trabajan en el aula contenidos? Sobre lo de las fuentes, sí, al final hay una serie, tengo pues una pequeña colección, desde pues el, un documento que encontré en un mercadillo de segunda mano en Madrid, que eran los documentos de la guerra traducidos al castellano ¿cómo se dice esto? De telegramas, etcétera, entre diferentes gobiernos, el propio Tratado de Versalles, también digamos, en papel y de años posteriores me parece desde 1930, una cosa así, el documento. Y esa colección de periódicos que al final es interesante que lean, como escribían en la época, que vean, pues eso, los sesgos que podía tener cada una de las cabeceras de esos periódicos. Y lo de jugar es un poco mixto, en el sentido que al ser va mucho en lo que puede hacer el alumno. En este caso es un juego a tiempo real, por tanto, tú según vayas haciendo, te va a costar un tiempo. Si tú ya has creado todo, ya has hecho todos los movimientos, al final tienes el resto de la clase para trabajar. O lo podemos hacer, a veces lo hacemos al revés. Primero trabajamos y los últimos 15 minutos, bueno, chicos, ahora tenéis tiempo para hacer vuestros movimientos, lo que tengáis que hacer. Entonces, el propio videojuego, valga no sé cómo decirlo, la redundancia, ¿no? Te hace tener tus tiempos de juego porque al final, al ser ese tiempo real, pues te permite que sea, ¿cómo explicar? Que sean ellos mismos los que se tengan que ir gestionando cuando jugar, porque va a haber momentos que no puedan hacer nada en el juego, porque ya lo han hecho. Entonces, esos momentos pues tienen tiempo para hacer el diario, para hacer la actividad, para hablar con sus compañeros o compañeras. Al final es ese juego, el formato del juego, que es una de las cosas que más me gusta, el que te permite ir jugando. Hay días que será al principio de la clase, hay días que será al final de la clase, o hay días que se trabaje solo y ya jugarán cuando quieran. Perfecto, he encontrado el libro. Mientras yo te iba escuchando, ¿eh? Pero he encontrado el libro. Mira, es un autor que se llama Paul Castellanos. Tiene un libro que se llama El impostor de Viena y otro que se llama El asesino de Venecia. Estoy mirando claro, yo lo compré en catalán, supongo que está en castellano también, debe estarlo.
Hostia, novela juvenil. Creo que el impostor de Viena. Voy a ver si me hace aquí el resumen del libro. Dice, Bruno vive en un pequeño pueblo de Italia con su madre adoptiva. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la madre es asesinada por un general que busca alguna cosa en su casa. Entonces, a partir de aquí, estira del hilo. Y es un contexto interesante. Y el otro, el asesinato de Venecia, yo creo que es el que empieza en Sarajevo. Sí, Venecia. No. Carla Hergot está a punto de cumplir 14 años, descubre que tiene el poder de prever desgracias futuras, ¿no? Entonces ve lo que va a pasar. Ve el asesinato del archiduque. Y novela trepidante, ¿eh? Príncipe. Novela juvenil trepidante. Están bien. También, mira. Pues bueno, hoy hemos dejado muchas recomendaciones de libros, de películas, de juegos. Que no las he apuntado ya. ¿Tú estoy apuntando Yo he algo? apuntado todo lo que he podido. Y te lo he Vale. apuntado como he podido. Así que tú luego apáñate. Si no, la próxima vez, haz mejor la referencia. Y nada, que bueno, es la primera vez que por fin podemos traer a alguien. Muchísimas gracias, Víctor, por venir. A vosotros por Y, invitarme. y nada, Sí, yo, bueno, yo recomendaría a todo el mundo que visitara Cuadernos de Heródoto. Vale mucho la pena la web, hay un montón de recursos. Me parece magnífico la generosidad que hay en la web, la cantidad de recursos que está súper bien explicado, material en abierto, y que es una de estas cosas que dices, hostia, hay un montón de trabajo hecho, pero compartido, ¿no? Que lo puedes tomar y luego viene el conocimiento de la hazaña, ¿no? Lo y que no hace tomas. falta hacer el Pino Puente, 7 likes y 2 mortales hacia atrás, No, sino es que descargar. ya está. Y Eso, veréis la calidad. Y yo creo que es esto, ¿no? Veis la calidad del material que hay y a veces te puede funcionar, no hace falta que lo apliques al 100%, te llevas una idea, luego tú lo haces tuyo. Mm, es un gran trabajo. Muchas gracias. pues nada, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias otra vez y nos veremos, bueno, pronto seguramente. Papá, que vaya muy bien. Hasta Hasta la luego. próxima.